Kozlowski iba a escalar con un equipo de 12 alpinistas experimentados, intentando la ruta del espolón de los Abruzos hacia la cima del K2. En cambio, escalaba solo cuando la montaña lo cobró. Sus compañeros encontraron su tienda vacía, en el campo tercero de la mañana siguiente a la avalancha, su saco de dormir aún tibio, el desayuno a medio terminar. La única huella de él era un crampón incrustado profundamente en la pared de hielo, como si lo hubieran arrancado en pleno paso. Los equipos de rescate pasaron 6 días peinando la zona de la muerte, antes de darse por vencidos. La montaña había cobrado otra víctima y, como tantos otros, Dmitry Kozlowski simplemente desapareció en el silencio blanco de la segunda cumbre más alta del mundo. Pero los glaciares nunca olvidan. Lo conservan todo en su lento y abrasivo descenso hacia los valles. Cada alpinista que muere en el K2 se convierte en parte del hielo, sus cuerpos y equipos congelados en el tiempo, moviéndose milímetro a milímetro por la ladera de la montaña. El equipo de glaciología de la doctora Volkov estudiaba muestras de núcleos de hielo cuando descubrieron la cuerda de Kozlowski sobresaliendo de una sección del glaciar que se había desplazado drásticamente desde 2008. La posición de la cuerda les reveló todo sobre sus últimos momentos. Había caído 700 metros en picada por el cuello de botella, la sección más peligrosa de la aproximación a la cumbre del K2. El cuello de botella es un estrecho corredor bajo un enorme acantilado de hielo llamado Serac. Todo alpinista que intente la cumbre del K2 debe pasar por este corredor de 400 metros donde bloques de hielo del tamaño de una casa cuelgan suspendidos sobre la ruta de ascenso. El Serac se mueve constantemente, gimiendo y crujiendo a medida que las temperaturas de la montaña fluctúan. La mayoría de los alpinistas intenta cruzar el cuello de botella antes del amanecer, cuando el hielo es más estable. Kozlowski entró en el cuello de botella a las 11:47 de la mañana del 1 de agosto de 2008, según la última transmisión de su rastreador GPS. La temperatura ya subía. El Serac empezaba a moverse. Su cuaderno de escalada, recuperado del campo, pase tras su desaparición, reveló que Kozlowski había estado escalando sin dormir durante 36 horas seguidas. Había iniciado su intento de cumbre a las 2 de la madrugada desde el campo 4, pero el mal tiempo lo obligó a retroceder 2 veces. En su tercer intento, el agotamiento y el mal de altura ya afectaban su juicio. Su letra en la última anotación era apenas legible. Debo alcanzar la cumbre hoy. La ventana de buen tiempo se cierra. No puedo esperar al equipo. Las últimas palabras que escribió fueron comenzando aproximación al cuello de botella ahora. Lo firmó con la hora. 11:42 de la mañana. La avalancha golpeó a las 11:51 de la mañana. Los monitores sísmicos del campo base registraron el deslizamiento de hielo como un temblor de magnitud 3.2. El derrumbe envió 50.000 toneladas de hielo y roca en cascada por el cuello de botella a 193 kilómetros por hora. Otros 3 alpinistas fueron arrastrados por la misma avalancha. 2 sobrevivieron con heridas graves. El tercero, un alpinista alemán llamado Wolfgang Brenner, fue encontrado sepultado bajo 1.2 metros de escombros de hielo, con el cráneo aplastado por un bloque de hielo del tamaño de una nevera. A Kozlowski nunca lo encontraron porque escalaba más arriba en el corredor cuando el Serac se derrumbó. La avalancha arrastró su cuerpo por el borde del acantilado inferior del cuello de botella, donde cayó en la zona principal de acumulación del glaciar. El análisis de la doctora Volkov sobre la posición de la cuerda dentro de las capas de hielo reveló que Kozlowski había caído vivo. El patrón de sangre en la cuerda mostraba que sus manos habían estado agarrando la cuerda mientras caía, con las palmas destrozadas por la fricción. La cuerda misma aún estaba unida a un tornillo de hielo de titanio, lo que sugiere que su protección resistió el impacto inicial. Pero la fuerza de una caída de 700 metros con una cuerda de escalada dinámica genera aproximadamente 5.400 kilogramos de fuerza de impacto. Ningún cuerpo humano puede sobrevivir a ese tipo de desaceleración. La cuerda que conservó la evidencia de sus últimos momentos también se convirtió en el instrumento que lo mató. El glaciar había desplazado los restos de Kozlowski exactamente 847 metros por la ladera de la montaña durante 16 años, siguiendo los patrones de flujo naturales que el equipo de la doctora Volkov había estado mapeando desde 2019. El hielo se mueve más rápido en los meses de verano, cuando el agua de deshielo lubrica la base del glaciar, ralentizándose drásticamente durante el invierno. Basándose en la posición de la cuerda y las tasas de flujo conocidas, calcularon que el cuerpo de Kozlowski estaba ahora sepultado aproximadamente 60 metros más profundo en el glaciar, en algún lugar cerca de la cascada de hielo que marca el límite entre las rutas de escalada técnica del K2 y las marchas de aproximación. Pero la cuerda no era lo único que el glaciar había conservado.
Incrustados en la misma sección de hielo, la doctora Volkov encontró fragmentos del traje de cumbre rojo de Kozlowski, las puntas de sus crampones de titanio y trozos de su casco de fibra de carbono. Cada elemento estaba posicionado de manera diferente dentro de las capas de hielo, contando la historia de cómo su cuerpo y equipo habían sido distribuidos por el impacto de la avalancha. Los fragmentos del casco se encontraron a 30 metros de la cuerda, lo que sugiere que el impacto había sido lo suficientemente violento como para destrozar su equipo de seguridad. Las puntas de sus crampones estaban clavadas en el hielo en ángulos imposibles, retorcidas por fuerzas que ninguna persona viva podría haber sobrevivido. El descubrimiento más inquietante llegó cuando el equipo de la doctora Volkov analizó el hielo que rodeaba inmediatamente la cuerda. El examen microscópico reveló material orgánico congelado dentro de los cristales de hielo, folículos pilosos, células de piel, fragmentos de hueso. La avalancha no solo había matado a Kozlowski, había pulverizado su cuerpo y distribuido los restos entre toneladas de escombros de hielo y roca. La cuerda carmesí era, en esencia, su lápida, la única pieza coherente de evidencia de que Dmitry Kozlowski había existido alguna vez. El historial de escalada de Kozlowski hizo que su muerte fuera aún más impactante para la comunidad alpinista. Había coronado el Everest con éxito 3 veces, sobrevivido una noche atrapado a 8.400 metros durante una expedición en 2004 y completado primeras ascensiones en rutas técnicas por todo el Himalaya. Su currículum alpino incluía ascensiones en solitario al Mont Blanc, el Matterhorn y el Denali. Era considerado uno de los alpinistas de gran altitud más experimentados de Polonia. Pero al K2 no le importa la experiencia. La montaña mata a los expertos con la misma facilidad que a los principiantes. La temporada de escalada de 2008 en el K2 fue particularmente mortífera. 11 alpinistas murieron intentando la cumbre entre julio y agosto, convirtiéndola en la peor temporada individual en la historia de la escalada de la montaña. La mayoría de las muertes ocurrieron durante un solo fin de semana, cuando varios equipos intentaron asaltar la cumbre simultáneamente. Se formaron atascos en el cuello de botella, mientras los alpinistas esperaban a que las cuerdas fijas quedaran libres. Los retrasos obligaron a los alpinistas a permanecer en la zona de la muerte más tiempo del que sus suministros de oxígeno podían soportar. Algunos murieron de agotamiento, otros por exposición. Kozlowski murió porque se negó a esperar. Su esposa, Anna, le había rogado que no intentara el K2 después de su experiencia cercana a la muerte en el Everest en 2004. Durante esa expedición, Kozlowski había estado atrapado en una tienda en el campo Cuarto durante 18 horas, mientras vientos huracanados amenazaban con arrastrarlo de la montaña. Cuando los equipos de rescate finalmente lo alcanzaron, su temperatura corporal central había bajado a 31.6 grados Celsius. Apenas estaba consciente, sufriendo de hipotermia grave y edema pulmonar. El rescate requirió 6 Sherpas y consumió la mayor parte de los suministros de oxígeno de emergencia de la expedición. Anna le hizo prometer que el K2 sería su última gran expedición. Ella quería que se retirara del alpinismo de gran altitud mientras aún viviera. Kozlowski accedió a que el K2 fuera su escalada de despedida, pero la promesa lo atormentó durante los meses de preparación. Sus diarios de entrenamiento muestran un enfoque obsesivo en el acondicionamiento físico que rozaba la autodestrucción. Corría 24 kilómetros diarios a 1.800 metros de altitud. Escalaba cascadas congeladas con temperaturas por debajo de los 29 grados Celsius y practicaba escenarios de rescate técnico hasta que sus manos sangraban por las quemaduras de cuerda. Sus compañeros de escalada notaron que parecía desesperado por demostrarse algo a sí mismo. Un compañero de equipo dijo más tarde a los investigadores que Kozlowski hablaba constantemente de ganarse el derecho a dejarlo, coronando el K2 de forma limpia, sin asistencia ni oxígeno embotellado. La ironía de su muerte fue que Kozlowski escalaba sin oxígeno suplementario cuando la avalancha lo golpeó. Intentaba un ascenso puro del K2, confiando únicamente en la capacidad natural de su cuerpo para procesar el aire enrarecido por encima de los 7.900 metros. Solo 47 personas habían coronado con éxito el K2 sin oxígeno embotellado. En el momento de su intento, la falta de oxígeno suplementario afectó gravemente su juicio durante el asalto final a la cumbre. La hipoxia a esa altitud crea síntomas idénticos a los de una intoxicación alcohólica grave: confusión, mala toma de decisiones e incapacidad para evaluar los riesgos con precisión. La misma determinación que lo había mantenido con vida en expediciones anteriores se convirtió en el factor que lo mató en el K2. El equipo de la doctora Volkov pasó 6 días excavando la sección de hielo donde encontraron la cuerda de Kozlowski. Usando sondas de vapor y herramientas de corte de precisión, extrajeron una muestra de núcleo completa que contenía los restos conservados.
El núcleo de hielo reveló que la avalancha había creado un campo de escombros que abarcaba 200 metros cuadrados, con el cuerpo y el equipo de Kozlowski esparcidos por toda la masa congelada. La datación por carbono del material orgánico dentro del hielo confirmó que todo había sido sepultado simultáneamente durante un único evento catastrófico. La avalancha había creado, en esencia, una cápsula del tiempo, preservando el momento exacto en que uno de los alpinistas más experimentados de Polonia murió solo en la montaña más peligrosa del mundo. El descubrimiento reabrió preguntas sobre los protocolos de búsqueda y rescate en el K2. A diferencia del Everest, donde los servicios comerciales de helicópteros pueden alcanzar altitudes de hasta 7.000 metros, la ubicación del K2 en la cordillera del Karakorum hace que el rescate en helicóptero sea imposible por encima del campo base. Una vez que los alpinistas entran en las zonas de escalada técnica por encima de los 5.800 metros, dependen enteramente de sus compañeros para asistencia de emergencia. La decisión de Kozlowski de escalar solo eliminó incluso esa mínima red de seguridad. Cuando la avalancha golpeó, no había nadie lo suficientemente cerca para presenciar su caída, nadie para marcar su posición, nadie para informar exactamente lo que había sucedido. Simplemente se desvaneció en la inmensidad blanca de la montaña. El perfil psicológico que surgió de sus diarios personales sugería que Kozlowski lidiaba con el síndrome del superviviente de expediciones anteriores. Durante su experiencia, cercana a la muerte en el Everest en 2004, 2 Sherpas habían arriesgado sus vidas para salvarlo. Uno de ellos, Pema Norbu, sufrió graves congelaciones mientras arrastraba a Kozlowski a un lugar seguro y, como resultado, perdió 3 dedos del pie. Los diarios de Kozlowski revelan una obsesión por saldar la deuda que sentía que tenía con la comunidad alpinista. Donó miles de dólares para apoyar a las familias de guías Sherpas fallecidos, patrocinó equipo de escalada para alpinistas con pocos recursos y fue voluntario cientos de horas enseñando técnicas de rescate en escuelas de escalada por toda Europa. Pero la culpa nunca lo abandonó. Su última anotación en el diario, escrita en el campo base del K2 3 días antes de su muerte, contenía un pasaje que su esposa describió más tarde como su nota de suicidio disfrazada de motivación. La montaña siempre cobra lo que se le debe. Le he robado tiempo al K2 por suerte y por los sacrificios de otros. Hoy pago mi propio precio. Si muero aquí, al menos será con mis propias manos en la cuerda, mis propios pies en el hielo, mi propia decisión de escalar. Nadie más saldrá, herido salvándome. La montaña puede tomar lo que le pertenece. La cuerda que la doctora Volkov extrajo del glaciar llevaba las marcas del fabricante Mammoet, una empresa suiza que produce parte del equipo de alpinismo más resistente del mundo. El modelo específico era una cuerda dinámica Infinity de 10.2, clasificada para soportar múltiples caídas de alto impacto. Las pruebas de laboratorio revelaron que la cuerda había fallado no por el estrés del impacto, sino por la abrasión contra los bordes afilados del hielo durante la caída de Kozlowski. El análisis microscópico mostró cientos de pequeños cortes a lo largo de la superficie de la cuerda, donde se había raspado contra las paredes del glaciar. La cuerda había sido, en esencia, cerrada por la mitad por el propio hielo mientras Kozlowski caía a través de los escombros de la avalancha. Este descubrimiento contradijo suposiciones previas sobre cómo mueren los alpinistas durante las avalanchas en el K2. La mayoría de los expertos en seguridad alpinista creían que las víctimas de avalanchas se asfixiaban bajo el hielo o morían por traumatismo de impacto al ser golpeadas por escombros que caían. El caso de Kozlowski reveló un tercer mecanismo. Los alpinistas podían sobrevivir al impacto inicial de la avalancha solo para morir cuando su equipo de seguridad fallaba durante la caída posterior. Su cuerda lo había protegido de los primeros impactos, pero no pudo soportar la abrasión prolongada de un descenso de 700 metros a través de hielo y roca en movimiento. El impacto emocional en el equipo de investigación de la doctora Volkov fue severo. 3 de los glaciólogos tuvieron que ser relevados de la expedición después de desarrollar síntomas de estrés postraumático por manipular los restos de Kozlowski. La propia doctora Volkov admitió en entrevistas posteriores que tuvo pesadillas durante meses después del descubrimiento. La sangre, conservada en la cuerda, creó una conexión visceral con los últimos momentos de Kozlowski que ninguno de los científicos había anticipado. No solo estudiaban formaciones de hielo, presenciaban los últimos minutos de una vida humana que había estado congelada en el tiempo durante 16 años. Anna Kozlowski voló a Pakistán cuando el equipo de la doctora Volkov la contactó sobre el descubrimiento. Se había vuelto a casar en 2015, 7 años después de la desaparición de su marido, pero insistió en identificar personalmente la cuerda y los fragmentos del equipo. El proceso de identificación tuvo lugar en la Universidad de Islamabad.
donde las muestras de hielo habían sido transportadas para un análisis detallado. Ana confirmó que la cuerda coincidía con el inventario de equipo de escalada que Dimitri había presentado antes de su expedición. También identificó patrones de desgaste únicos en las puntas de sus crampones que correspondían a su técnica de escalada distintiva. La reunión entre Ana y la doctora Volkov duró 4 horas. Ana describió la obsesión de su marido por los detalles técnicos de la escalada, su costumbre de marcar su equipo con pequeños arañazos para seguir los patrones de desgaste, y su creencia supersticiosa de que cada cuerda desarrollaba una personalidad basada en cuántas ascensiones había completado de forma segura. La cuerda recuperada del glaciar del K2 había sido el equipo favorito de Dimitri. La había usado durante sus exitosas cumbres en el Everest y la llamaba su cordón umbilical a casa. Ana se derrumbó al darse cuenta de que su cordón umbilical se había convertido en la única evidencia de que alguna vez había existido en la montaña que lo mató. El informe final de la doctora Volkov sobre el descubrimiento en el glaciar del K2 se publicó en la revista de glaciología en diciembre de 2024. El artículo documentó no solo los aspectos técnicos de la preservación del hielo, sino también la historia humana incrustada dentro de las capas del glaciar. La muerte de Kozlowski había sido preservada con detalles exactos por el hielo, creando lo que la doctora Volkov describió como el registro más completo de una fatalidad alpinista jamás recuperado de un entorno de alta montaña. La cuerda, la sangre, los fragmentos de equipo y los restos orgánicos contaron una historia más detallada de lo que cualquier testimonio ocular podría haber proporcionado. El descubrimiento cambió la forma en que las organizaciones de alpinismo abordan los protocolos de búsqueda y rescate en el K2. Nuevos requisitos de seguridad exigen que todos los alpinistas lleven balizas GPS que transmitan datos de ubicación cada 15 minutos mientras estén por encima de los 6.100 metros. Los intentos de escalada en solitario por encima de las zonas de escalada técnica ahora están prohibidos durante los periodos de alto riesgo de avalancha. Los cambios llegaron demasiado tarde para salvar a Dmitri Kozlowski, pero su muerte, perfectamente conservada en la memoria del glaciar, sigue salvando vidas 16 años después de que la montaña lo cobrara. La cuerda carmesí ahora reposa en una instalación de almacenamiento climatizada en el Museo Nacional de Polonia, en Varsovia. Ana la donó después de que concluyera la investigación, creyendo que su marido querría que su historia educara a otros alpinistas sobre los peligros del K2. Los visitantes del museo a menudo preguntan por qué la cuerda se exhibe en una vitrina refrigerada. La respuesta es simple. Después de 16 años congelada en el glaciar del K2, la cuerda solo puede sobrevivir a temperaturas bajo cero. Como la memoria de Dmitri Kozlowski permanece para siempre preservada por el hielo, un testimonio de la montaña que nunca olvida y nunca perdona a los alpinistas que se atreven a desafiar sus alturas mortales.